Bienvenidos a Universitodos a través de Radio Comunidad, un programa dedicado a la divulgación del quehacer universitario. Estaremos trabajando en esta edición en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en las redes sociales Margory Enríquez, por @radio_piso comunidad y @universitodos en Twitter e Instagram. En la producción y locución quien les habla, Óscar González. Hoy estaremos dedicando el programa a la investigación científica universitaria. Es el primer programa de estos 17 que ya llevamos, que vamos a dedicar a la investigación científica universitaria, que es una de las actividades medulares de la universidad, tanto de profesores como de estudiantes, y vamos a tener para ello al profesor Alejandro Müller. El profesor Alejandro Müller es ingeniero de materiales egresado de la Universidad Simón Bolívar. Lo vamos a tener a él porque hace pocos días recibió un reconocimiento que para el mundo científico es muy importante. Le están dedicando una edición de una revista muy importante del área de los polímeros, de los materiales poliméricos, a su trayectoria de investigación. En general, la actividad de investigación, no solo en Venezuela, sino en casi todos los países del mundo, tiene un estigma, tiene un cliché. Se asume también que el investigador es una persona que está encerrada en un laboratorio, en una biblioteca, en un cubículo, que dicta unas clases inentendibles o magistrales. Vamos a tratar de desmitificar eso porque Alejandro Müller, además de ser un científico renombrado a nivel mundial, tiene otras cualidades bien interesantes que también vamos a explorar con él. Alejandro Müller es profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, ya tiene algún tiempo jubilado y desde hace algunos años está trabajando también como profesor en la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, España, y coordinador durante muchos años del grupo de polímeros de la Universidad Simón Bolívar. En ese sentido ha creado escuela, que es algo muy importante en la investigación, o sea, tiene una cantidad de personas que se han formado como investigadores con él, que también han tenido destacada actuación a nivel internacional. Ha sido profesor invitado en la Facultad de Química de la Universidad de Antioquia en Medellín, ha sido profesor invitado en la Universidad de Bolonia, profesor invitado en la Universidad de Hiroshima, en Japón, profesor invitado en la Facultad de Química de la Universidad de Mainz, en Alemania. Ha sido ganador del premio internacional Paul Flory, que otorga la Organización Internacional Policar en Nepal como reconocimiento a sus logros científicos. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat en Venezuela, ganador del premio a la productividad académica en investigación, que es un premio que otorga el núcleo autoridades de investigación en Venezuela, lo que se conoce como los CDCH de las universidades. Ha sido ganador del premio Lorenzo Mendoza Fleury, que es el premio Polar de la Fundación Polar, que se otorga en Venezuela, eso fue el año 1995. También ha recibido premios importantes de la Asociación de Profesores, el premio Andrés Bello en varias ocasiones, y el premio José Francisco Torrealba, que es un premio que reconoce la trayectoria, la investigación por parte de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Ha supervisado un total de 23 tesis doctorales en diferentes países. Ha supervisado 7 actividades de postdoctorado. Ha impartido cursos de cristalización de polímeros en varias universidades, en Chile, en Grecia, en España, en Malasia, en Italia, en Colombia, en Venezuela, en Francia, en China. Ha organizado diferentes reuniones científicas y ha sido miembro del cuerpo asesor de más de 30 reuniones en diferentes países alrededor del mundo. Ha sido internacionalmente reconocido como experto en la cristalización de polímeros y el análisis térmico de polímeros. Sus campos de interés incluyen la morfología, la nucleación, la cristalización, la cinética de materiales semicristalinos y propiedades de materiales multifásicas. Alejandro, de verdad que es un placer para nosotros tenerte. Estoy dejando de decir muchas cosas, pero es que me voy a tomar casi todo el primer segmento en la presentación y creo que la idea es escucharte a ti, porque esa trayectoria que ha sido dignamente reconocida, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, sería interesante sistematizar la experiencia tuya como investigador desde tus inicios.
Y quiero saber, en primer lugar, bueno, agradecerte evidentemente la vista, la conversación que vamos a tener, porque no es fácil a veces conseguir referencias de la trayectoria de investigadores, y en particular de investigadores venezolanos, desde su formación, desde sus inicios, desde su formación incluso a nivel escolar, y luego la derivación hacia el nivel universitario. Entonces vamos a tratar de sondear un poco esos aspectos vocacionales y aquellos que hayan venido de desempeño profesional, tanto en el ejercicio de la ingeniería como en el ejercicio de la academia. Alejandro, gracias por estar aquí. Los egresados universitarios, en particular de la Simón Bolívar y como venezolanos, nos enorgullece. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por la invitación al programa y por toda esa introducción en realidad demasiado larga. Puedes acortarla un poco. Mira, yo nací en Caracas y estudié primaria en Caracas, pero luego nos mudamos a Los Teques. Y cuando nos mudamos, entonces fue justamente que fui al Liceo San José de Los Teques a estudiar. Una pregunta, tu apellido es Müller, es de origen alemán. Sí. ¿Quién es de alemán? ¿Tus padres, tus abuelos? O sea, ¿cuál es la generación que llegó a Venezuela procedente de...? Bueno, llegaron en realidad bisabuelos de Alemania, y luego mi abuelo en realidad murió cuando mi papá estaba pequeño, ¿no? Tenía como 8 años. Yo creo que ahí un poco se perdió el contacto con la familia en Alemania, ¿no? Y entonces... Sí, llegarían a Venezuela, por supuesto, sí, principios de siglo, sí. Vale. Y bueno, sí, mi apellido es alemán, pero en realidad no tuve una conexión directa con Alemania, con familia en Alemania, ni nacionalidad alemana, ni nada de eso, ¿no? Luego, después, yo por mi cuenta estudié alemán en la Asociación Cultural Humboldt en Caracas, porque fui a hacer un año sabático a Alemania, ¿no? Y luego he tenido muy buena colaboración en Alemania con colegas allá, con los que sigo todavía teniendo una excelente colaboración con varias universidades. Pero bueno, en el colegio primero entré a lo que llamaban el Santo Domingo Sabio, que era del primero a tercer año de bachillerato, y luego pasabas al Liceo San José de Los Teques, que era cuarto y quinto año de bachillerato. Y ahí fue donde realmente empecé a hacer, bueno, en el quinto año de bachillerato, en ese momento se hacía un pequeño proyecto de investigación, ¿no? Y mi proyecto de investigación fue sobre desnutrición en ratones, que lo hice con Miguel Lairice en el IBIC. Y fue una conexión más o menos natural, porque tanto mi hermana como mi cuñado habían sido estudiantes graduados del IBIC, son médicos y habían sido pues estudiantes graduados del IBIC y conocían a la parte de medicina experimental muy bien. Y bueno, gracias a ellos tuve la oportunidad de ir al IBIC, y fue una experiencia muy importante para mí, porque fue un proyecto de investigación estuvimos casi el año, el quinto año completo, dedicándonos al proyecto, ¿no? Nos dieron nuestros ratones, nos los llevamos al liceo, ahí nos dieron una sala especial para tenerlos, nos enseñaron a preparar la dieta, que era, por un lado teníamos una dieta normal, por otro una deficiente en hierro, y teníamos que seguir, digamos que, ciertos parámetros de peso, apariencia, etcétera. Y luego al final tuvimos que hacerles, digamos, una serie de análisis a esos ratones para poder verificar en sangre toda la analítica, ¿no? De la desnutrición y tal. Bueno, total, eso fue una muy bonita experiencia. Y luego incluso lo presentamos, estaba yo con un par de compañeros, en un festival juvenil de la ciencia de SOAC. O sea, fue mi primera presentación en congreso, digamos, un póster allí, y fue muy interesante. Y claro, a raíz de eso, pues me quedó ese gusanito de la investigación. Luego entré en la Simón Bolívar a estudiar, y estudié ingeniería de materiales, que en esa época había las menciones. Yo estudié mención polímeros específicamente, con una especialización en polímeros ya desde prácticamente el tercer año de carrera estaba uno ya con la especialización en polímeros. Y después de estudiar allí, justamente en la tesis, para la tesis de grado, uno podía escoger entre hacer una pasantía en la industria o hacer una tesis, ¿no? Y yo me decidí por la tesis, y
conjunto con dos grandes compañeros, José Luis Feijó, que, bueno, tú conociste bien, que luego fue colega y que lamentablemente falleció muy tempranamente este año. José Luis fue un gran compañero mío de estudios, estudiamos juntos la carrera y hicimos la tesis juntos, él y Pedro Vázquez, los tres en el IDIC. Entonces fuimos al IDIC, pero esta vez al Centro de Química, y allí hicimos una tesis sobre metalización de polipropileno. Y también fue una experiencia muy buena. ¿Ah? No, hay algo que se me quedó por preguntarte. Habiendo tenido esa experiencia en bachillerato en el área de biología, básicamente, sí, como investigador, ¿cuál fue el clic para estudiar una carrera como ingeniería de materiales? ¿Cuál era tu expectativa con esa carrera? Bueno, fíjate, esos son el tipo de cosas. Yo en realidad tenía mis asignaturas favoritas eran ciencias, ¿no? En bachillerato, física, química, matemáticas y biología. Pero haber hecho la tesis en biología, por supuesto que fue una de las cosas que me marcó y estuve tentado a estudiar biología en la Simón Bolívar. Pero tú sabes aquello de qué voy a hacer yo luego cuando yo me gradúe, o sea, en esa época uno un poco inseguro, ¿no? De qué es lo que va a hacer. Al final yo creo que terminas haciendo lo que te gusta, ¿no? Pero digamos que al principio uno está allí y dice, bueno, ¿con qué cosa podría yo tener un mejor sustento de vida? Bueno, creo que la ingeniería en esa época estaba muy bien vista como que seguro tú eres ingeniero, consigues trabajo y tal. Y bueno, yo no venía de una familia rica, ni mucho menos, sino una familia de trabajadores. Pues mis padres fueron trabajadores y que criaron a 6 hermanos, todos profesionales, pero digamos con esfuerzo, ¿no? Entonces, eso de dedicarse a la ciencia pura en ese momento era algo así como una utopía, ¿no? Al final fue lo que yo hice. Por eso digo que al final terminas a donde realmente te lleva, ¿no?, lo que tú quieres hacer. Y por eso dije, no, bueno, voy a estudiar ingeniería. Entonces, viendo las diferentes posiciones de carrera, ¿no? Yo me interesaba computación, electrónica, tal. Fui a una charla que dio un profesor, Franco Bellini, profesor del departamento de mecánica, que fue uno de los iniciadores de la carrera en polímeros. Y bueno, me pareció muy interesante, además de que era una carrera nueva, o sea, esa era una carrera que se acababa de crear en la Simón Bolívar y en particular la opción polímeros estaba comenzando. Yo me gradué de la segunda cohorte de polímeros, apenas. Y bueno, me pareció entonces que era algo interesante. Luego después cuando comencé a estudiar me di cuenta que era muy interdisciplinaria, que tenías materias de química, materias de física, matemática. Entonces en realidad pues fue bastante agradable, ¿no?, en sí estudiar la carrera, además de que tuve profesores excelentes. Y luego me di cuenta de que había un campo, justamente por esa interdisciplinariedad, había mucho campo de investigación, tanto hacia el área química como el área física de los polímeros, ¿no? Y por eso luego, bueno, después de que me gradué, entonces hice una maestría en química en el IDIC, porque en ese tiempo había un grupo de polímeros fuerte en el IDIC, hice mi maestría en química, que fue también una experiencia importante y bueno, difícil, porque yo era ingeniero, no era químico, entonces tuve que ponerme a estudiar mucha química para poder hacer la maestría en química, y todo salió bien, menos mal. Y luego después de la maestría en química ingresé a la Simón Bolívar a un puesto como profesor asistente, ¿no? Ok, vamos a seguir en el siguiente segmento con la trayectoria ya que comenzaría en la universidad. Vamos a también aprovechar para consultar tu opinión en los siguientes segmentos sobre el deber ser, obviamente, de la investigación científica universitaria. Entonces vamos a regresar en el siguiente segmento para conocer entonces el inicio de esa trayectoria universitaria, fundamentalmente en la investigación en la Universidad Simón Bolívar. Ya regresamos entonces con Alejandro Müller en Universitodos a través de radiocomunidad.com. Habla Caracas, llévalo.
¡Habla Caracas! La mejor manera de comenzar el día es con las noticias más importantes. Este es el programa donde ella habla, él habla, tú hablas, todos hablan. ¡Habla Caracas! Ey, ¿te enteraste de lo que pasó anoche? ¡Habla Caracas! Con Elías Santana, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad, hoy conversando con el profesor Alejandro Müller, reconocido investigador venezolano que actualmente se encuentra en el País Vasco, profesor jubilado y profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, donde tuvo una trayectoria destacadísima como investigador y como profesor, porque no hay que descartar también los comentarios que yo he escuchado de tus clases, Alejandro, que son excelentes, pero no solamente como investigador. Así que también como excelente docente tenemos a Alejandro Müller como un reconocido profesor universitario, y en el segmento anterior nos estaba contando sus inicios, como su vocación, cómo se generó esa vocación científica, cuáles fueron sus estudios y sus primeros trabajos. Y yo creo que Alejandro, siendo un connotado representante del mundo académico, es una persona pues bien sencilla, bueno, como él lo comentó en el segmento anterior, de un origen clase media normal de la sociedad venezolana, que tuvo la oportunidad de desarrollarse académicamente en la propia Universidad Simón Bolívar y después en sus contactos internacionales. Alejandro, nos estabas contando entonces que terminaste tu carrera de Ingeniería de Materiales, te iniciaste en el mundo académico, hiciste tu maestría y bueno, obviamente lo que viene después es el doctorado seguramente, y después nos contarás entonces cómo empezó ese latir de la ciencia, porque rápidamente entendiste cuál era el camino para poderse consolidar, para poder consolidarte como un investigador a nivel internacional. Esperamos que en el segmento siguiente nos digas de qué van tus investigaciones, porque eso también lo queremos sondear en tus palabras y haciendo uso de esas dotes de docencia, que nos expliques con palabras sencillas en qué consisten tus investigaciones y cómo evolucionó tu trabajo científico y tu trabajo académico. Sí, bueno, como te comentaba, terminé la maestría en el IDIC y me llamaron porque había un cargo, bueno, de hecho, en ese momento había cargo tanto en el departamento de mecánica como en el departamento de materiales. Pero bueno, quizás con la formación que yo tenía era un poco más afín en mi formación a la parte de materiales, entonces ingresé al departamento de ciencias de los materiales como profesor asistente, ¿sabes? Con la maestría, bueno, como profesor asistente. Y a decir verdad, el departamento de materiales tenía una política, me parece bien acertada, ¿no? De que los profesores del departamento tuviesen doctorado. O sea que desde el mismo momento que yo ingresé me dijeron, mira, está muy bien, te queremos aquí para que impartas docencia, pero queremos que trates de ver cómo haces para hacer el doctorado pues lo antes posible, ¿no? Entonces yo comencé por allí septiembre del 83, y apenas comencé, bueno, había unos colegas en la parte de polímeros que estaban ya haciendo investigación. Estaba Saúl Guerrero y estaba Giuseppe Di Filippo, que fueron, bueno, grandes amigos y colegas de la época. Y bueno, como los estudiantes de la Simón Bolívar había gente que hacía tesis, gente que hacía pasantía, prácticamente desde el primer momento yo me planteé que quería dirigir tesis. Entonces, bueno, conseguí mis primeros tesistas. Primero fueron en conjunto con Saúl Guerrero y en conjunto con Giuseppe Di Filippo, que yo era el co-director, digamos, y después incluso tuve uno que dirigía yo con José Luis Feijó, que ingresó un poco después que yo al departamento también. Entre los dos también tuvimos tesistas. Entonces, la verdad es que fue un periodo súper intenso, porque yo estuve 2 años hasta que me fui a hacer el doctorado en Inglaterra. Y en esos 2 años, bueno, dirigimos tesis, tuvimos nuestros primeros proyectos en el Decanato de Investigación y Desarrollo para pagar la microscopía electrónica que hicimos en la central, y los tesistas se portaron muy bien, hicieron muy buen trabajo. Y bueno, al final de ese periodo, de esos 2 años, salieron como 4 artículos de investigación, ¿no? Fueron mis primeros artículos
Ese, bueno, y el de la maestría, ¿no? Y bueno, ahí fue que le agarré pues el gusto de que realmente eso es lo que me gustaba hacer, lo que yo quería hacer investigación y docencia. Dar clases también es una actividad que me gustaba. Entonces allí empecé a hacer solicitudes de becas. Había llegado el famoso Viernes Negro, se habían acabado las becas de la Gran Mariscal de Ayacucho para irse fuera de Venezuela. Ya no había becas en ese momento. Entonces, pues empecé a buscarme la vida, ¿no? O sea, escribiendo a todas partes que podía. Y gracias justamente a que Saúl Guerrero invitó a Andrew Keller, que es un investigador muy importante, bueno, fue un investigador muy importante en polímeros, lo invitó a la Simón Bolívar. Él estuvo dando unas conferencias y tal, y ahí yo lo conocí. Yo hice una solicitud para hacer el doctorado con él. Total, es que tuve mucha suerte porque me salieron varias oportunidades de beca, una en Canadá, una en Estados Unidos, una en Alemania. Pero ese contacto directo con Keller, a quien ya conocía, pues también me pareció que era ideal, porque era una persona que admiraba mucho, me pareció que era muy buen investigador y además un pionero en la parte de física polímera. Y por eso me decidí a irme a Inglaterra. Además era muy buena posición, la beca era bastante atractiva y tal. En 1985, en agosto, me fui para Inglaterra. Estuve 4 años en la Universidad de Bristol. Durante ese tiempo yo mantuve, digamos, mi contacto con la Universidad Simón Bolívar. De hecho, la Universidad Simón Bolívar me dio una pequeña ayuda en ese momento, mientras yo estaba afuera. Entonces mantenía pues el contacto con la universidad. Y en Inglaterra hice el doctorado. Keller estaba en un departamento de física. Entonces el doctorado pues lo tuve que hacer en física, pero centrado en los polímeros, la verdad, ¿no? Afortunadamente era bastante especializado en polímeros y fue una experiencia maravillosa. Bueno, estuve 4 años allá y fue lo que realmente me abrió la puerta al mundo de la investigación, en lo que yo hago ahora, digamos, más que nada en el área general de física de polímeros, ¿no? Por supuesto que hago cosas muy diferentes a las que hice durante mi tesis de doctorado, pero fue una excelente experiencia, además de que hubo gente que pasó por Bristol. Todos los grandes investigadores de la época en polímeros pasaron por allí porque Keller tenía muy buenos contactos. Entonces, bueno, incluso gente como de Yen, que se ganó el premio Nobel de física justo por sus investigaciones en polímeros. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo allí, escuchar sus charlas. Gente muy importante, la verdad que fue una experiencia muy buena. Y nada, cuando terminó el doctorado, me regresé a la Simón Bolívar, al departamento de materiales, a trabajar como profesor de la universidad. Y me quedé allí, bueno, en el año 2006 me jubilé, pero me quedé como profesor jubilado contratado hasta el año 2013, que fue cuando me vine para España, ¿no? O sea, era profesor jubilado contratado, ¿no? Me dieron el profesor emérito también en el 2013. Y bueno, durante ese tiempo, después de que regresé del doctorado, me dediqué lo primero que hice fue tratar de crear un grupo, que fue el grupo de polímeros de Simón Bolívar, y bueno, y conseguir laboratorios, equipamiento y espacios físicos. O sea, eso fue todo una aventura para poder tener un buen laboratorio, bien equipado, etcétera. Y bueno, había muchas oportunidades en esa época. Tuve la fortuna de que hubo un famoso plan de fortalecimiento, digamos, de la ciencia impulsado por el BitCONICIT en esa época. Entonces hubo unos famosos proyectos BitCONICIT bastante importantes. Nosotros tuvimos un proyecto que yo presenté, digamos, todavía hasta me acuerdo del código, pues NM43, nuevos materiales. Un proyecto de casi $800,000, o sea, una cosa con el cual logramos equipar el laboratorio con una cantidad de técnicas de punta en esa época, ¿no? Y logramos también mudarnos a un espacio físico más grande en el edificio básico 1. Varios de los tesistas que tuve se quedaron como
como hicieron sus doctorados, algunos afuera, otros en la misma universidad, y al final vinieron a trabajar al departamento. Entonces la verdad es que fue una época extraordinaria. Mis años en la Universidad Simón Bolívar como profesor y investigador, los atesoro, porque fueron brillantes. Además había una libertad total de que uno podía hacer lo que uno quisiera, siempre y cuando pudiese conseguir la financiación, pues, y trabajara, lo cual, pues, está muy bien, ¿no? No en todas partes es así. O sea, hay muchos sitios en el mundo en donde hay que entrar a una estructura como muy rígida, con laboratorios muy piramidales, muy dirigidos y tal. En cambio, en la Simón Bolívar, pues, como tú sabes, eso no era así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, disfruté mucho de lo que fue esa época. Llegamos a tener un grupo extraordinariamente productivo, pues, posiblemente el más productivo de toda Venezuela y uno de los más productivos de Latinoamérica, de grupos de polímeros me refiero, ¿no? Y bueno, un grupo grande también, no solamente del departamento de materiales, había gente de materiales, de mecánica, de departamento de termodinámica, por ejemplo, trabajamos todos juntos, o sea que fue una bonita experiencia. Sí, yo recuerdo esos equipos de trabajo bien reconocidos, además. Uh-huh. Vamos a hacer una pausa para este segundo segmento. Para el segmento siguiente, entonces vamos a tratar de relatar palabras comprensibles, lo más comprensibles, que no sean expertos en el área, cuáles son esas líneas de investigación que tú abriste o en las cuales te desarrollaste y sus eventuales aplicaciones prácticas. Si las tienen ya, pues tratar de conocerlas. Si no existen todavía esos desarrollos de aplicación práctica, tratar de ver hacia dónde se orientan. Vamos a hablar sobre eso en el segmento siguiente, para aprovechar de divulgar lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo ya desde el punto de vista técnico. Ya regresamos con Universitodos a través de radiocomunidad.com. Radiocomunidad.com te invita a escuchar La Máquina del Tiempo en Tarima. 2 horas con las mejores bandas y cantantes de las últimas 5 décadas, seleccionando como música sus presentaciones en vivo. La cita es todos los domingos a las 5 de la tarde. La Máquina del Tiempo en Tarima, con Germán Arenas y Tairis Márquez, por radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad, hoy conversando con el profesor Alejandro Müller, investigador reconocido venezolano, actualmente en España, pero que tuvo casi 30 años trabajando en la Universidad Simón Bolívar, con una altísima productividad científica desde el punto de vista de publicaciones, de estudiantes atendidos, de tesis doctorales, de tesis de maestría, de cursos, participaciones en congresos, etcétera. Alejandro es uno de los investigadores más productivos de Venezuela y queremos iniciar una serie de programas de Universitodos dedicados a la investigación científica universitaria y por eso estamos conversando con él, en particular motivado al reconocimiento reciente que se le ha hecho de dedicar un número de una revista internacional en el área de polímeros a su trayectoria científica. En el segmento anterior, Alejandro nos estaba contando su experiencia en la Universidad Simón Bolívar desde que se inició como profesor y el grupo de polímeros que se creó, los laboratorios que se crearon con apoyo del financiamiento de organismos multilaterales y el CONICYT de Venezuela, y cómo ese grupo fue creciendo y fue integrando profesores y estudiantes de diferentes áreas, de diferentes departamentos, de diferentes carreras. Pero queremos conocer, Alejandro, exactamente en qué consisten esas líneas de investigación, esos proyectos de investigación que se han desarrollado y cuáles son sus eventuales aplicaciones o posibilidades de desarrollo a nivel internacional. ¿Cuáles son esas áreas en las cuales han sido más importantes tus aportes en el área científica? Bueno, la verdad, Oscar, es que yo he trabajado en vamos a decir que dos grandes áreas, que una tiene que ver con polímeros en solución
o sea, polímeros disueltos en agua principalmente, aunque también en solventes orgánicos, ¿no? Y cómo esto modifica la viscosidad de los fluidos, digamos, y le da propiedades especiales a los fluidos, propiedades de viscoelasticidad a los fluidos, en lo que son reología, ¿no? En lo que es la reología, que es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de los fluidos, ¿no? En este caso de polímeros. Y por otro lado, polímeros ya en estado tanto fundido como sólido, o sea, como cuando solidifican. Y en particular, en ese caso, me especialicé en polímeros semicristalinos, o sea, polímeros que pueden cristalizar. Resulta que no todos los polímeros pueden cristalizar porque tiene que ver con que la cadena del polímero, que son macromoléculas muy grandes, ¿no?, tiene que tener suficiente regularidad para que pueda meterse en un registro cristalográfico. No todos cristalizan, pero ciertamente aproximadamente el 75% de los polímeros cristaliza, el 75% de todos los polímeros que se producen comercialmente en el mundo cristalizan. Y entre los más comunes que conocemos todos, como el polietileno, el polipropileno, o sea, las poliolecinas, y la gran mayoría de los polímeros que se usan para empaques son polímeros hay muchos semicristalinos, que son los de mayor volumen de producción, pues, ¿no? Entonces, bueno, en el área de disolución, yo trabajaba en esta parte de reología, en polímeros, bien sea disueltos en agua o con surfactantes y polímeros. Entonces, las aplicaciones de ese tipo de investigaciones tienen que ver, o sea, uno, con aditivos de polímeros que se utilizan, por ejemplo, como espesantes en alimentos. Prácticamente todos los alimentos de bajas calorías tienen polímeros. Esos son polímeros naturales, ¿no? Pero todos esos yogures de bajas calorías, digamos, casi todos tienen estos como espesantes, o sea, como quieres quitar las grasas, tienes que sustituirlas con algo que le pueda dar textura, ¿no?, y que le pueda dar viscosidad. Entonces, en ese caso se utilizan estos polímeros, ¿no? Entonces, nuestras investigaciones iban un poco muy básicas hacia cómo realmente el polímero podía mejorar esa viscosidad, podía aumentarla o disminuirla en ciertas situaciones de flujo, por ejemplo, ¿no? Muchos polímeros son polímeros que son adelgazantes bajo corte. Entonces, si los hace fluir a través de una tubería, por ejemplo, la viscosidad baja, pero cuando cesa el flujo, la viscosidad vuelve a subir. Entonces, eso es interesante también para aplicaciones como limpieza de suelos de contaminantes orgánicos. Tú le puedes meter un flujo de polímeros disueltos en solución y eso puede crear una especie de frente de desplazamiento que cuando entra en contacto con el medio poroso y con todos los esfuerzos de corte y elongacionales que hay alrededor de los poros, hace que la viscosidad suba y entonces actúa como una especie de frente que desplaza, ¿no?, y limpia los suelos, ¿no? Esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones es lo que es la extracción de crudos o la recuperación mejorada de crudos, que son cuando los yacimientos que normalmente producen por diferencia de presión, entonces perforas el yacimiento y realmente la diferencia de presión hace que el crudo suba a la superficie y eso es la recuperación primaria, que es lo más fácil, digamos, dentro de lo que se puede hacer, porque tú lo que tienes que perforar el pozo y controlarlo y recoger el petróleo que sale. Pero cuando eventualmente se agota esa diferencia de presión y ya no fluye más, entonces hay que tratar de sacar ese petróleo que queda ahí atrapado, ¿no? Estimulación de pozos, ¿no? Sí, entonces una de las tecnologías, porque hay varias, ¿no?, pero una de ellas implica inyección de polímeros, ¿no? Se inyectan en disolución también con ese mismo fin de viscosificar y sacar, ¿no?, el petróleo, desplazar el crudo. Bueno, en eso, o sea, sí que hay bastantes aplicaciones. Nosotros estábamos un poco estudiando cómo la conformación o la forma que tienen las moléculas provocan esos efectos de viscosificación y tal. Y sí tuvimos proyectos aplicados, por ejemplo, tuvimos proyectos con INTEBEP relacionados justamente con la parte que tiene que ver con flujo a través de medios porosos y recuperación mejorada de crudos, ¿no?, en un momento determinado, ¿no? Tuvimos esos proyectos. Luego, la parte que ha tenido, yo diría, más impacto en las investigaciones nuestras han sido la parte de cristalización de polímeros, y de hecho el número especial de la revista Polymers es un reconocimiento a los trabajos
que nosotros hemos hecho en el área de cristalización de polímeros. Entonces, bueno, tú te puedes imaginar que si el 75% de la producción mundial de los plásticos, esos plásticos cristalizan, la cristalización es muy importante. Entonces, es muy importante porque los polímeros son, a diferencia de otros materiales, son semicristalinos, es decir, tienen zonas amorfas y zonas cristalinas, porque las cadenas son muy largas, entonces cinéticamente es muy complicado hacer que cristalice todo, ¿no? El polímero, siempre van a quedar zonas amorfas. Y esa combinación es la que da buenas propiedades mecánicas. Entonces, la regulación del contenido de cristales es muy importante. Si tienes muchos cristales, vas a tener una gran dureza, un alto módulo elástico, digamos, pero podrías tener fragilidad, o sea, perder la ductilidad. Entonces, si tú quieres un empaque, por ejemplo, una bolsa de polietileno, y tú quieres que aquello tenga cierta elasticidad, cierta flexibilidad, ¿verdad? Y no que se te parta en las manos. Entonces, ahí tú tienes que ver cómo tú regulas esa cristalinidad, ¿no? en el polímero, bien sea de una manera cinética o bien sea regulando la estructura del polímero, o sea, desde el punto de vista químico, digamos. Y entonces estudiar cuáles son los factores que afectan esa cinética de cristalización, porque cuando tú procesas un polímero, o sea, normalmente tú compras tu saco de polímero en unas granzas o pellets, ¿verdad? Y lo llevas a una máquina que puede ser una extrusora, una inyectora, donde básicamente tú fundes el material, le das forma, ¿no? Por ejemplo, la inyectas en un molde y del molde sacas la pieza plástica, ¿no? Pero cuando solidifica, cristaliza. Entonces tú tienes que regular cuánto cristaliza, porque podría cristalizar mucho o podría cristalizar poco. Entonces, justamente hemos hecho mucha investigación básica en por qué cristalizan, cómo puedo yo regular esos grados de cristalinidad, la morfología, es decir, la forma de los cristales. No es lo mismo, por ejemplo, que cristalicen, los polímeros cristalizan con unos agregados cristalinos que se llaman esferulitas. Son básicamente unas esferas semicristalinas parecidas a un grano en el caso del metal, pero muy diferente. Entonces, imagínate que si son muy grandes esas esferas, entonces vas a tener una gran cantidad de esfuerzo en los bordes interesferulíticos y eso causa problemas de baja resistencia al impacto. Entonces, lo tienes que mejorar reduciendo ese tamaño. Entonces, ¿cómo puedes reducir ese tamaño? Aumentando la nucleación. Entonces, para eso hay que ver de qué forma lo haces, añadiendo un aditivo o cambiando las condiciones de procesado del material, ¿no? Entonces, bueno, allí dentro de eso hay muchas aplicaciones. Entonces, una de los grandes temas actuales de investigación de polímeros son los polímeros biodegradables, porque todos estamos conscientes de que, bueno, los polímeros tradicionales, digamos, derivados de fuentes petroquímicas en general, son polímeros como el polietileno que pueden vivir cientos de años, ¿no? Sin degradarse. Entonces, bueno, está todo el problema de la acumulación de residuos plásticos en los mares. Hay como mucha investigación en tratar de encontrar sustitutos, ¿okay? de esos polímeros con unos polímeros que tengan propiedades similares, pero que sean biodegradables. Es decir, que, por ejemplo, lo ideal sería en un empaque, ¿no? Lo ideal sería que tú compres tu empaque, tu paquete de galletas o de lo que sea, de carne o de lo que sea, y tú quites ese empaque, lo botes donde botas los orgánicos, digamos, y que eso, básicamente, si lo pones en la basura, se biodegrade. O sea, lo ataquen las enzimas, bacterias, y haya una hidrólisis y se convierta eso en CO2 y agua, pues, básicamente. Eso sería lo ideal. Esos procesos son complicados, no es tan sencillo, se biodegradan en ciertas condiciones, en otras no, a ciertos pH, a otros no, o sea que es difícil, ¿no? La cosa. Bueno, resulta que mientras más cristalino es más difícil de biodegradar, porque la permeación del agua, por ejemplo, va a las zonas menos densas, que son las zonas amorfas. Entrar a los cristales ya te cuesta más, entonces te cuesta más tiempo, ¿no? Que lo que deseas como propiedad por un lado, eso se convierte en una desventaja por el otro, ¿no? Claro, entonces tú tienes que jugar allí porque tampoco le puedes poner muy pocos cristales, porque entonces el material tiene muy baja resistencia. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, hemos estado estudiando mucho copolímeros, que son un polímero normalmente está hecho a partir de una unidad que se repite, un monómero que se repite n veces, ¿no?
Los copolímeros están hechos de dos monómeros, químicamente disímiles. Y un poco eso de jugar con dos piezas del rompecabezas es para tratar de regular las propiedades, ¿no? O sea, si tienes más de A que de B, o si tienes igual proporción de A o de B, o cómo arreglas las piezas, las arreglas al azar, esos monómeros, o los arreglas en bloque. Entonces nosotros hemos estado estudiando mucho esos procesos de cristalización en los copolímeros dibloque o al azar o en injerto, cómo cristalizan, y también hemos hecho algunos estudios de cómo se biodegradan, ¿no? Para la parte de aplicación. De hecho, esa parte de biodegradación tiene como dos aristas. Una parte que tiene que ver con los polímeros aplicados a los empaques o a piezas que tú quieres que se degraden, y por otro lado tiene otra arista, que es la arista de las aplicaciones biomédicas. O sea, que tú quieres implantar polímeros en el cuerpo humano y no tener que operar para para sacarlos, por ejemplo, una válvula, qué sé yo, sino tú quieres que una vez que cumpla su uso, imagínate un pin para reducir una fractura de un dedo. Entonces tú metes el pin, tú podrías meter un clavo, pero entonces después vas a tener que reoperar para sacar el clavo, ¿okay? En muchos casos. En este caso tú metes un pin hecho de un polímero biodegradable que se mantiene fuerte durante los 3 meses que dura toda la reestructuración ósea, y luego empieza lentamente a biodegradarse hasta que desaparece. Entonces imagínate cuál es el diseño ahí. Tú tienes que diseñar las propiedades para que duren durante el tiempo en que se forma el callo óseo, porque si se degrada demasiado rápido, no te sirve. Y tampoco quieres que se degrade demasiado lento, porque entonces empieza la inflamación, el rechazo. Y allí está muy vinculada la cristalinidad y la morfología del polímero. Estos desarrollos, desde que pasan de la investigación básica a la escala industrial, transcurre mucho tiempo en algunos casos. Sí. ¿Has tenido la oportunidad de ver algunos de estos desarrollos en escala industrial? O sea, No, o sea, fíjate, nuestra investigación está muy en la parte básica, en la parte más básica de esa cadena, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos llegamos bastante cerca en el sentido de tener una prueba de concepto y decir, mira, aquí está, a esta escala funciona bien. Entonces luego la idea es que alguien en la industria diga, bueno, ahora yo agarro esto y lo escalo. O sea, entonces, sí lo hemos visto desde el punto de vista de que nuestra investigación ha servido para eso, pero no es que lo hemos hecho nosotros, porque nosotros no estamos en ese nivel, ¿no? En ese nivel de llegar a la escala final. Bueno, ahora, por ejemplo, estamos haciendo en este momento un proyecto en conjunto, un proyecto que llaman interfronterizo entre España y Francia. Y estamos haciendo un proyecto de reciclaje de botellas de PET, pero botellas de PET opaco, que son botellas, las botellas de PET de refresco son transparentes, pero las botellas de PET para champú o leche, por ejemplo, en Francia hacen botellas de PET para leche, son blancas, le añaden dióxido de titanio. El dióxido de titanio protege contra la radiación UV, entonces por lo tanto es bastante útil, digamos, para preservar el producto que está allí, que no va a ser consumido tan digamos, tú quieres que se proteja mientras no se abra, etcétera. Pero eso hace que entonces tienes PET, tienes partículas que son, de hecho, nanopartículas, dióxido de titanio, no nanopartículas. Y además tienes el tapón de la botella, es de polipropileno. Entonces, en este proyecto, por ejemplo, se está tratando de hacer un reciclaje integral de toda la botella, o sea, tanto con el tapón, con el dióxido de titanio y tal. Y ahí sí, en conjunto con la Universidad Politécnica de Cataluña, ellos tienen un centro de procesado de plásticos muy, muy grande, porque hacen mucho trabajo para la industria. Entonces, ahí sí, en esa especie de consorcio que tenemos, sí se están desarrollando aplicaciones a nivel industrial. O sea, se está llegando al escalado. Y en ese caso en particular, la idea es hacer lo que se llama un upcycling. O sea, no es recycling de reciclado a la misma botella, no, sino es una mejora. O sea, tratar de hacer partes que sean incluso de mayor valor añadido que la propia botella. Para lo cual tú necesitas, bueno, aditivar, mejorar los procesos, cambiar un poco el material y tal. Y en eso andamos en este momento, ¿no? Para producir materiales para la industria de la construcción. Y entonces esa sería una aplicación ya realmente directa de un desarrollo que va desde muy microscópico hasta la industria. Eso por un lado.
Por ejemplo, otra de las cosas que te puedo citar como una aplicación directa es una técnica que nosotros desarrollamos, que de hecho la desarrollé cuando estaba en la Simón Bolívar. Es una técnica de caracterización de polímeros, ¿no? Es una técnica que es de fraccionamiento térmico, se llama, tiene un nombre un poco complicado, autonucleación y recocidos sucesivos. Bueno, pero básicamente la técnica lo que consiste es una técnica que te permite caracterizar muy bien los polietilenos y polipropilenos que se utilizan en la industria de poliolefina. Tú sabes que el polietileno y el polipropileno son de los polímeros más producidos a nivel mundial, ¿no? Son lo que llaman commodity polymers, porque son muy baratos y con un volumen de producción enorme. Entonces, el control de calidad, cuando tú estás produciendo esos volúmenes de producción gigantescos, el control de calidad es muy importante. Y el control de calidad para ver lo que se llaman los defectos del material a nivel molecular, que tienen que ver con cómo se distribuyen por ejemplo, los polietilenos típicamente son copolímeros, son etileno y una alfa-olefina. Entonces, ¿cómo se distribuye esa alfa-olefina a lo largo de la cadena? Y en el polipropileno hay unos defectos que tienen que ver con tacticidad, son unos defectos de la cadena. Eso, para poder verlo con analítica cuantitativa, con química analítica cuantitativa, es muy costoso. Tienes que utilizar resonancia magnética nuclear, tienes que utilizar técnicas de fraccionamiento en disolución. Nosotros lo que hicimos fue diseñar una técnica sencilla en un calorímetro diferencial de barrido, donde tú analizas de una manera muy particular la muestra con un protocolo especial que diseñamos y en una hora tienes un resultado que es muchísimo más barato y más fácil de hacer y no involucra solventes que hacerlo por todas estas técnicas que involucran solventes y son mucho más caras y todo. Entonces, esa técnica la usan mucho las industrias de poliolefina. Y entonces, por ejemplo, ahorita, hace poco, colaboramos con una industria, con Borealis, que es uno de los grandes productores de poliolefinas en Europa, la más grande, de hecho, en Europa. Colaboramos con ellos para adaptar esa técnica a la caracterización de polimezclas recicladas, postconsumidor y postindustrial. O sea, esas son aplicaciones directas de investigaciones hechas por nosotros. Y bueno, y de resto, trabajamos mucho en la parte muy básica, ¿no? de la cristalización y la nucleación de los polímeros, ¿no? Oye, súper interesante, de verdad que no sabía los detalles de investigación, pero está bien explicado y bien referido. Nos tomamos más tiempo del debido, pero creo que valió la pena. Vamos a tratar de volver en el siguiente segmento entonces para que nos hables muy cortamente lo que tú recomendarías a estudiantes universitarios y a profesores incluso que estén iniciando su carrera académica en el área de la investigación científica. Vamos entonces a regresar en el cuarto segmento con el profesor Alejandro Müller y todos a través de radiocomunidad.com. Programa radial de la red Secos Sola, donde tendremos entrevistas educativas sobre salud y reflexión. Además, podrán disfrutar de secciones como Alternativas Saludables, programa conducido por el gran equipo de comunicaciones de la red Secos Sola. Domingo 3 de la tarde por radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con el profesor Alejandro Müller, investigador venezolano destacado, reconocido a nivel internacional y que actualmente se encuentra en el País Vasco, en España. Alejandro, vamos a resumir algunas cositas breves en este último segmento para compensar el tiempo que nos tomamos del otro. Muy interesante de verdad tu explicación técnica sobre lo que se está desarrollando y esas aplicaciones que se espera que tengan en el corto plazo, ¿no? Alejandro, ¿qué le recomiendas tú a un estudiante o a un profesor que se esté iniciando en el área académica o a un estudiante que tenga esa vocación en el área científica? ¿Cuáles serían tus consejos más esenciales, más allá de lo obvio, ¿no? Que estudie o que se prepare? ¿Cómo explora, cómo desarrolla una vocación científica un estudiante universitario o un profesor que se esté iniciando? Bueno, sí, la verdad que no creo que sea una pregunta que tenga una respuesta única o sencilla, ¿no? Porque realmente depende también bastante del área, de la persona, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo importante es tener vocación, o sea, que de verdad te guste lo que estás haciendo
Y si te gusta lo que estás haciendo, mira, yo pienso que si tú tienes suficientes conocimientos del área, ¿no? Tú puedes, la idea es tratar de profundizar esos conocimientos, ver qué es lo que se está haciendo en la literatura, o sea, eso es importantísimo. O sea, uno tiene que situarse en el marco de qué es lo que uno quiere hacer. Ah, mire, que es que yo quiero estudiar, no sé, redes neuronales. Bueno, ok, fantástico, pero bueno, ¿qué se ha hecho en esa área y qué quieres aportar tú? Porque lo que es importante es ver qué puedo hacer yo, qué granito de arena diferente puedo hacer yo que permita mejorar el conocimiento o aumentar el conocimiento en esa área. O, bueno, por supuesto, también es muy válido que tú digas, no, yo voy a ver qué es lo que se está haciendo en esta área porque a mí lo que me interesa son las aplicaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a tener este conocimiento básico y a partir de allí tener una muy buena aplicación industrial, ¿no? Dependiendo de si se trata de un ingeniero o si se trata de un científico básico. Pero para mí es fundamental, obviamente, el conocimiento, saber que tú estás haciendo algo, que no estás repitiendo lo que ya está hecho y preguntarte a ti mismo cuáles son tus objetivos y qué es lo que tú quieres lograr y si realmente eso es original o no es original, ¿no? Eso es muy importante para que la investigación sea exitosa, digamos, ¿no? Ahora, Alejandro, fíjate, un investigador también es, de alguna manera, un emprendedor, porque tú estás metiendo en terrenos desconocidos, incluso con riesgo, en algunos casos, arriesgando algunas, incluso hasta la propia reputación, estás arriesgando, lo cual significa un emprendimiento, evidentemente no es un emprendimiento industrial o comercial, pero sí hay el mismo tipo de, o sea, hay una serie de destrezas que además del conocimiento específico en tu área, debería un investigador disponer de ellas, ¿no? No sé, en ese sentido, ¿qué es lo que tú piensas que le hace falta a un investigador, además del conocimiento de su área específica, para poder tener éxito a nivel de gestión de esa investigación? Bueno, claro, o sea, yo pienso que hay una parte muy importante que es la formación y que cuando es difícil plantearse, yo quiero ser investigador y mañana comienzo a hacer la investigación. No, yo pienso que es un proceso y que tú tienes que haber hecho una formación de investigador, o sea, tú tienes que haber hecho una maestría, un doctorado, en donde tu tutor te haya guiado y a través de un proceso creativo, científico, con el método científico, y tú entonces ves todas esas etapas, ¿no? Una vez que tú te has formado, tú te decides a aplicar esos conocimientos. Por supuesto que hay otros conocimientos asociados como la gerencia de la investigación, pero yo creo que eso viene un poquito, tú me estás preguntando acerca de alguien que se está iniciando. Alguien que se está iniciando lo que tiene que hacer es tratar de conseguir algunos recursos para empezar un proyecto y tener paciencia, porque tampoco es que el primer proyecto que tú hagas te va a salir perfecto y como tú dices, bueno, que te estás arriesgando, sí, claro, siempre hay un poco de riesgo, pero si tu investigación es una investigación bien llevada y que tú tienes tiempo como para hacerla, para perfeccionarla, a lo mejor tú diriges tu primera tesis y, bueno, salieron algunos resultados y aquello no es lo mejor del mundo, pero es un inicio en el cual tú luego, en la segunda tesis que dirijas, probablemente puedes mejorar eso y perfeccionarlo. A la larga, después de que tú vas consiguiendo diversos proyectos, etcétera, entonces es donde te puedes plantear esto de, bueno, vamos a armar un grupo, vamos a colaborar. Yo creo que la colaboración científica, tanto a nivel de tu institución como fuera, es fundamental. O sea, yo, por ejemplo, sin la colaboración científica internacional que tuve desde que estaba en la Simón Bolívar hasta estos días, oye, no hubiese podido tener la productividad que he tenido, y de verdad yo estoy muy, muy agradecido, no solo a todos los estudiantes que yo he tenido, pero también a todos los colegas que yo he tenido y que me han aportado muchísimo y de los que he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, ¿no? A nivel internacional con colaboraciones que tenemos. Y si tú ves, por ejemplo, la lista de mis publicaciones, tú vas a ver que siempre, prácticamente todas, son varias instituciones que están involucradas en eso, ¿no?
También porque Polímeros es muy interdisciplinario. Pero yo creo que no hay que asustarse digamos, en comenzar, sino más bien comenzar con entusiasmo, tratar de seguir, buscar ayuda, no quedarse encerrado. Perfecto. Bueno, Alejandro Müller, la persona. Hemos tenido algunas conversaciones incluso de sobremesa, donde yo me enteré, no sabía que tú eras un aficionado a la fotografía. ¿Cuáles son esas otras cosas que te distraen o que te complementan? Porque yo creo que es más bien un complemento que una distracción o una sustracción de dedicación, es un complemento. Alejandro Müller, la persona, ¿cuáles son esas otras cosas a las cuales también se ha dedicado y que incluso tú has tenido exposiciones, ¿no? Como fotógrafo, Sí. artista plástico, ¿no? Bueno, yo diría que no como artista, como fotógrafo, pues. Sí, no, a mí me interesa mucho viajar y de hecho, bueno, menos mal, gracias a uno de las ventajas de dedicarse a la ciencia es la posibilidad de tener viajes. Ciertamente es una de las cosas que siempre me ha apasionado, conocer otras culturas y justamente por eso de viajar yo me interesé por la fotografía. Por supuesto. Y entonces, la verdad es que en la fotografía soy completamente autodidacta, nunca tomé cursos ni nada, pero bueno, me interesó leyendo, viendo muchas exposiciones. Empecé a hacer fotografía más o menos en serio, digamos, y sí, bueno, logré tener un par de exposiciones fotográficas cuando estaba en Caracas. Yo sigo viajando y sigo tomando muchas fotos, pero bueno, también me interesa mucho el arte, ¿no? Me gusta mucho, también eso es parte de viajar, ir a museos, soy un poco de ratón de museo. Me gusta mucho la pintura renacentista y digamos que es una de las cosas que yo no me pierdo una exposición buena, trato de no perderme en las buenas exposiciones. También soy fanático del cine, lo he sido siempre. De hecho, cuando estudiaba en la Simón Bolívar, yo me pasaba el día en la Simón Bolívar y la noche en la Cinemateca. Eso fue mi gran descubrimiento cuando estaba allá, ¿no? Y a raíz de ahí, pues sí, soy fanático del cine, siempre he estado tratando de seguir una serie de directores y tal. Y me gusta mucho la música, desde que estaba muy pequeño, no como ejecutante, pero como alguien que escucha mucha música, ¿no? Sí, melómano en música clásica, ópera, que también tuve mucha suerte porque desde pequeño tuve la oportunidad de tener mi propia colección de discos y tal, poco a poco. Y por ejemplo, en el teatro en Venezuela, en general, la actividad cultural de los años 70 y 80 fue increíble, ¿no? O sea, teníamos un festival de ópera internacional donde fueron las grandes estrellas de la ópera, el Festival Internacional de Teatro donde tenías teatro de todas partes, ¿no? Y también la literatura. O sea, en la Simón Bolívar también, pues yo vi todas las músicas que pude, las 3 músicas con Abraham Abreu, gran maestro. Vi historia del arte también, o sea, los estudios generales de la Simón Bolívar pues eran una maravilla, bueno, siguen siéndolo seguramente. Pero además teníamos esa posibilidad de que tú lo estudiabas y además ibas y lo experimentabas. Me acuerdo de un curso de tragedia griega donde luego fuimos a ver Antígona que lo estaban pasando en el teatro en Caracas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, aquí estando en España también hay bastante oportunidad de tener actividades culturales, pero básicamente es música, cine, que yo hago más que nada, y bueno, fotografía. También veo ahora muchas series, ¿no? Oye, Alejandro, de verdad que encantado de haber tenido esta conversación contigo. Creo que es bastante ilustrativo el relato del personaje. Yo sé que no es fácil para un investigador que normalmente tiene múltiples compromisos, pues dedicar un tiempito a contar su historia, ¿no? A contar su relato.
pero te lo agradecemos enormemente porque creo que puede ser muy útil para muchas personas, ¿no? De verdad que encantado de haberte tenido por aquí. Además, creo que es justo el reconocimiento que hay que hacerte porque estando ya durante 6 años fuera de Venezuela, pues has mantenido un contacto permanente con la universidad, has llevado gente a tu centro de investigación y se ha mantenido, incluso has involucrado a las universidades, las instituciones venezolanas para eso. ¿Sí, me estabas? Sí, no, te quería comentar que, bueno, que ha sido, por una parte, muy bueno estar aquí en España, por otra parte, muy duro porque yo he tenido que estar separado de mi familia por razones personales y tal. Entonces, bueno, mi esposa todavía está en Caracas, no se ha podido venir, pero por otro lado, eso me ha permitido también estar en un contacto muy cercano con Venezuela, ¿no? Yo desde que me vine, salvo este año, he ido 3 veces al año a Venezuela, ¿ok? Por supuesto, para visitar a mi familia, pero también para ir a la Simón Bolívar y estar en contacto con los exintegrantes del grupo que quedaron allá. Con un proyecto de la Unión Europea que tengo, logré involucrar también a la Simón Bolívar como uno de los nodos, y eso ha permitido que los profesores hayan podido venir, tanto profesores como técnicos para acá, o sea, hacer un intercambio, ¿no? Todavía tengo, por ejemplo, ahorita tengo hoy en día dos tesistas en la Simón Bolívar, ¿no? Que están terminando su tesis conmigo. Entonces, la verdad es que vivo con un pie aquí y otro allá, ¿no? O sea, estoy todo el tiempo pendiente de qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando tanto en la universidad como en Venezuela, por, bueno, las circunstancias particulares. Y ahora con la pandemia ha sido particularmente duro porque yo estuve en Caracas en diciembre, tenía planteado mi viaje, tenía ya hecho mi viaje para marzo y para la Semana Santa, y no pude ir porque, bueno, todo está cerrado. Y en eso estamos. No, gracias, Alejandro. Bueno, fue Alejandro Müller, destacadísimo investigador, profesor universitario venezolano que se encuentra actualmente en España, iniciando esta emisión del área de investigación universitaria en Universitodos. Cerramos esta edición en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en las redes sociales Margory Enríquez, por @radio_piso_comunidad y @universitodos en Twitter e Instagram. En la producción y locución, quien les habló, Oscar González. Hasta el próximo programa.